Imagina que eres un joven marinero caminando por el puerto después de una larga jornada. Estás cansado, hambriento y solo piensas en dormir. De pronto, un grupo de hombres te rodea. No hay tiempo para correr. Te golpean por la espalda o simplemente te sujetan con fuerza. Antes de que puedas gritar o entender qué está pasando, te han llevado a la fuerza a bordo de un barco. Cuando despiertas, ya estás en alta mar. No hay forma de escapar. Acabas de ser víctima del reclutamiento forzoso, una práctica muy común durante la época dorada de los piratas. Este tipo de reclutamiento, también conocido como impresionamiento, no era exclusivo de los piratas. También lo usaban las armadas reales, especialmente la británica, para llenar las tripulaciones de sus buques de guerra. Sin embargo, los piratas lo llevaban al extremo, capturando marineros civiles, mercantes o incluso a otros piratas de barcos rivales, para sumar manos a bordo. No había entrevistas, ni contratos, ni pagos adelantados. Solo un golpe, una amenaza, y una decisión rápida, trabajar o morir. Una vez a bordo, el nuevo recluta tenía pocas opciones. Si se negaba a colaborar, podía ser arrojado al mar, azotado, o incluso ejecutado como traidor. Muchos aceptaban su destino por miedo, aunque otros encontraban una extraña libertad en esa vida sin leyes, donde la autoridad no venía de un rey, sino de un capitán elegido por la tripulación. En algunos casos, se les daba un arma y una bebida fuerte, como ron, para que se animaran a integrarse. El mensaje era claro: mejor un pirata vivo que un cadáver flotando. Los piratas necesitaban marineros experimentados. No cualquiera servía. Sabían leer el viento, reparar velas, cargar cañones y mantener el rumbo en medio de tormentas. Por eso, los mejores blancos para el reclutamiento eran los barcos mercantes, donde los marineros ya sabían manejarse en alta mar. Durante un abordaje, los piratas ofrecían a los prisioneros unirse voluntariamente, aunque la amenaza siempre estaba presente. Si aceptaban, se convertían en parte de la tripulación; si no, podían terminar con una bala en la cabeza o encadenados hasta que cambiaran de opinión. Había casos más sutiles. En algunos puertos caribeños, los piratas se disfrazaban de comerciantes o pescadores. Se acercaban a marineros borrachos en las tabernas, los emborrachaban aún más, y cuando estaban inconscientes, los llevaban arrastrando hasta el barco. Cuando despertaban, ya era demasiado tarde. Era una práctica cobarde, pero efectiva. Los capitanes piratas sabían que la vida en el mar era dura y que nadie se ofrecía por gusto. Algunos intentaban escapar. En medio de la noche, con un pequeño bote o nadando hacia la costa. Pero pocos lo lograban. El mar es inmenso, traicionero, y estar solo en él sin provisiones es casi una sentencia de muerte. Además, los piratas eran desconfiados. Los nuevos reclutas estaban vigilados día y noche hasta que demostraban lealtad. Solo después de semanas de obediencia, trabajo duro y participación en saqueos, se les daba algo de confianza. A pesar de todo, algunos de estos reclutas forzados terminaron adaptándose. Con el tiempo, ganaban parte del botín, votaban decisiones, y vivían sin las estrictas jerarquías de los barcos oficiales. Para muchos, la piratería se convertía en una forma de vida inesperada, nacida de una noche de mala suerte y un secuestro repentino. El reclutamiento forzoso muestra el lado más oscuro de la vida pirata. No todo era aventura y tesoros. Para muchos, ser pirata no fue una elección, sino una imposición brutal. Lo que comenzó como un secuestro terminó siendo una vida de sangre, sal y pólvora. Y aunque algunos lo aceptaron, la mayoría solo soñaba con volver a casa. Pero en alta mar, los sueños no valen nada. Solo cuenta sobrevivir otro día. Una noche silenciosa, en la cubierta iluminada solo por faroles y el reflejo de la luna, un grupo de hombres se reúne frente a una bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas, la Jolly Roger. No es solo un símbolo de terror, sino también de unidad. Allí, bajo la mirada seria del capitán y la tripulación, se realiza uno de los actos más importantes de la vida pirata, el juramento. Este juramento no era una ceremonia simbólica o un simple saludo al capitán. Era un pacto real, con reglas claras y consecuencias graves.
Se trataba de un acuerdo de hermandad entre iguales, sellado muchas veces con sangre, para reforzar el compromiso con la tripulación y con el reparto justo del botín. Era como entrar en una familia peligrosa donde todos se cuidaban, pero también todos eran vigilados. Cuando un nuevo pirata era aceptado, ya fuera por voluntad o reclutamiento forzoso, llegaba el momento del juramento. Los miembros de la tripulación se reunían en un círculo. Se sacaba un documento conocido como los artículos del barco, un conjunto de normas que todos debían obedecer. No eran improvisadas, ni cambiaban cada semana. Estos artículos detallaban cuánto botín recibiría cada uno, cómo se resolvían los conflictos, qué castigos se aplicaban por traición o robo, y hasta cómo repartir las ganancias si alguien perdía un brazo o una pierna. Por ejemplo, un artillero podía recibir una parte y media del botín, mientras que un marinero común solo recibía una. Si un pirata perdía una pierna en batalla, podía recibir una compensación extra en oro. Estas reglas hacían que el barco funcionara como una sociedad flotante con su propia justicia. No existía un rey ni un tribunal, pero había normas, y eran respetadas. El momento más dramático del juramento llegaba cuando se sacaba un cuchillo pequeño. Algunos grupos hacían que el nuevo integrante se cortara la palma de la mano y dejara caer una gota de sangre sobre los artículos. No era una ley escrita, pero muchos lo hacían para dar un aire sagrado al compromiso. Esa sangre simbolizaba que ya no había marcha atrás. El que firmaba aceptaba que, si rompía el juramento, podía pagar con su vida. Los artículos también solían incluir cláusulas curiosas. En algunos barcos, estaba prohibido discutir sobre religión o política para evitar peleas. En otros, no se permitía traer mujeres a bordo. Algunos incluso limitaban el juego o las peleas entre compañeros. Todo esto era para mantener la disciplina en un ambiente donde el alcohol, la tensión y la violencia estaban siempre presentes. El juramento también implicaba lealtad al capitán, pero con límites. A diferencia de los barcos militares o mercantes, donde el capitán tenía poder absoluto, en muchos navíos piratas era la tripulación quien elegía y destituía al líder. Si el capitán abusaba de su poder o tomaba decisiones que ponían en peligro al grupo, podía ser reemplazado por votación. Esto hacía que el juramento fuera más horizontal, no se juraba obediencia ciega, sino fidelidad al grupo y a las reglas acordadas. Una vez hecho el juramento, el nuevo pirata era considerado un igual. Podía participar en los saqueos, en las decisiones del barco y en la repartición de lo robado. A partir de ese momento, no había lugar para el individualismo. Cualquier acción ponía en riesgo a todos. Si uno robaba del botín antes de repartirlo, era castigado con látigo, abandono o incluso ejecución. El juramento protegía al grupo de traiciones internas y por eso se tomaba muy en serio. Aunque parezca extraño, esta estructura interna de los piratas era más democrática que la de muchos gobiernos de la época. En tierra firme, los reyes decidían todo. En el mar, los piratas votaban. Y el juramento ante la Yali Rojer era el símbolo de ese acuerdo. Una bandera que no solo anunciaba peligro, sino también unión y reglas claras en un mundo de caos. Durante las batallas, ese juramento se ponía a prueba. Cada uno debía confiar en el otro. En plena tormenta, disparando cañones o abordando barcos enemigos, el valor de ese pacto era lo único que mantenía la moral y la coordinación. Sabían que si caían, al menos lo harían junto a compañeros que habían jurado protegerse entre sí. Y al final del día, cuando el botín era contado y repartido, el juramento aseguraba que nadie quedara atrás. Todos habían luchado, todos habían arriesgado la vida, y todos merecían una parte justa. Era una forma de justicia primitiva, pero efectiva. Y aunque los piratas eran vistos como criminales por los reinos del mundo, entre ellos existía un código de honor que comenzaba con sangre, bajo la sombra de una bandera negra. Subirse a un barco pirata podía sonar emocionante desde fuera, pero la vida diaria a bordo distaba mucho de ser cómoda. El romanticismo de los mapas del tesoro y las aventuras por el mar desaparecía rápidamente cuando uno se encontraba con la dura realidad de convivir con decenas de hombres en un espacio cerrado, maloliente y húmedo, durante semanas o incluso meses enteros, sin descanso real, sin comodidades y sin la más mínima privacidad. Los barcos piratas no eran enormes galeones de lujo.
La mayoría eran embarcaciones más pequeñas, rápidas y maniobrables, diseñadas para abordar y escapar con facilidad. Eso significaba que el espacio era muy limitado. Los camarotes, si se les podía llamar así, eran básicamente cajas de madera donde apenas cabía un hombre acostado. Muchos ni siquiera tenían una cama. Dormían en hamacas colgadas entre los mástiles o directamente en el suelo de madera, rodeados de ratas, humedad y con la cabeza envuelta en trapos para no tragarse los insectos que revoloteaban por la noche. La parte del barco donde dormía la tripulación se llamaba la cubierta inferior, y estaba tan baja que había que andar agachado. Allí no entraba luz natural y el aire estaba viciado por la falta de ventilación. El calor era insoportable, especialmente en las zonas tropicales, y el olor a sudor, pólvora, madera mojada y carne podrida impregnaba todo. A veces, el único alivio era subir a cubierta, aunque eso implicaba estar expuesto al sol abrasador, la lluvia constante o los gritos del contramaestre. No había descanso. La vigilancia era constante. Había que estar siempre listo para una tormenta o un ataque. En cuanto a la comida, la situación no mejoraba. A bordo, no había cocinas modernas ni refrigeradores. La alimentación dependía de lo que se podía almacenar sin que se pudriera en poco tiempo. Por eso, lo más común era el bizcocho naval, una especie de pan duro como una piedra, hecho con harina, agua y sal. A los pocos días se llenaba de gorgojos, unos pequeños insectos que vivían entre las migas. Los marineros ya estaban tan acostumbrados que ni se molestaban en quitarlos. Algunos incluso los masticaban con resignación. Decían que les daban proteínas extra. Otro alimento típico era la carne salada. Se trataba de trozos de carne de vaca o cerdo conservados en grandes barriles con sal gruesa. El problema era que, con el tiempo y el calor, esa carne se descomponía, y muchos barriles terminaban con un olor nauseabundo. Aún así, se comía. No había alternativa. También se llevaba arroz, legumbres secas y algo de queso curado, pero estos productos duraban poco. Las frutas y verduras frescas eran un lujo reservado para los primeros días de travesía. Después, solo quedaban migajas, si quedaba algo. El agua era otro gran problema. Aunque llevaban barriles enormes llenos de agua potable al salir del puerto, pronto se contaminaba. El agua estancada se llenaba de algas, larvas y moho. Al beberla, muchos marineros enfermaban, sufrían de diarreas, fiebre o incluso morían por infecciones. Algunos intentaban disimular el sabor mezclándola con ron o con jugo de limón, si tenían la suerte de conseguir alguno. El ron, de hecho, era parte esencial de la dieta diaria. No solo ayudaba a olvidar el hambre y las miserias, sino que también servía para desinfectar pequeñas heridas y calmar dolores. El problema era que el alcohol aumentaba la deshidratación, y a largo plazo afectaba la salud mental de la tripulación. Un día típico comenzaba con un desayuno simple, un trozo de bizcocho y un sorbo de ron aguado. Después, se trabajaba en cubierta, se limpiaban las velas, se reparaban cuerdas, se vigilaba el horizonte o se entrenaba con las armas. A veces, si no había viento, se pasaban horas sentados esperando que el barco volviera a moverse. El almuerzo podía ser un guiso rancio hecho con lo que quedara a mano, o simplemente carne salada con galletas duras. Por la noche, otro poco de ron, un poco más de pan seco, y a dormir entre ruidos de ratas, ronquidos y crujidos de madera. La higiene era prácticamente inexistente. No había duchas, ni jabón, ni ropa limpia. Los hombres pasaban semanas sin cambiarse, y el sudor formaba una capa sobre la piel que se mezclaba con la sal del mar. Los dientes se pudrían por el azúcar del ron y la falta de higiene bucal. Las enfermedades más comunes eran el escorbuto, causado por la falta de vitamina C, infecciones en la piel, fiebre tifoidea y disentería. La muerte podía llegar por una simple herida mal curada. No era raro que uno despertara y encontrara a su compañero de al lado muerto por la noche, sin que nadie lo notara hasta el amanecer. El baño era simplemente un tablón de madera con un agujero en la parte trasera del barco. Los marineros se sentaban ahí, expuestos al viento y a las olas. No era raro que alguno cayera al agua y desapareciera para siempre. La vergüenza no existía, todos hacían sus necesidades a la vista de los demás. Tampoco había privacidad para nada.
Se vivía como animales encerrados y eso generaba muchas tensiones. Las peleas por un sitio para dormir o un trozo de comida eran frecuentes. Cuando había mal tiempo, todos se mojaban, dormían empapados y pasaban días enteros sin secarse. Además del hambre y la suciedad, el aburrimiento también era un enemigo. Pasar semanas sin avistar tierra, sin novedades, sin saber si habría una batalla mañana o si simplemente seguirían flotando sin rumbo, desgastaba mentalmente. Algunos comenzaban a hablar solos, otros gritaban por la noche, víctimas de pesadillas o alucinaciones. En algunos barcos, el capitán permitía tocar música, cantar o incluso contar historias para mantener la moral. Pero no siempre funcionaba. Había días en que el silencio era total, y el único sonido era el crujir del casco y el rugido del mar. A pesar de todas estas dificultades, muchos aceptaban esa vida porque era mejor que morirse de hambre en tierra firme o ser castigado en los barcos oficiales de las marinas europeas. Al menos en un barco pirata había igualdad de trato y posibilidad de ganar dinero, aunque las condiciones fueran duras. El compañerismo ayudaba a sobrellevarlo. En medio de esa miseria, los piratas contaban historias, compartían botellas, hacían apuestas o jugaban a los dados. Era una hermandad forjada por el mar y por el sufrimiento. Un vínculo que solo podía entenderse entre quienes vivían y morían juntos cada día. Así era la vida a bordo. Sin comodidades, sin espacio, con una comida que hoy ni los animales aceptarían, pero con la convicción de que, en medio del océano, cada día sobrevivido era ya una victoria. Durante siglos, uno de los enemigos más temidos por los marineros no fue una tormenta ni un cañonazo, sino una enfermedad silenciosa, lenta y devastadora, el escorbuto. Esta afección, provocada por una deficiencia de vitamina C, se cobraba la vida de miles de hombres cada año, especialmente en los barcos que pasaban semanas sin tocar tierra. Y para los piratas del Caribe, que vivían en alta mar durante largas travesías, el escorbuto era una amenaza constante. La vitamina C, esencial para el buen funcionamiento del cuerpo, se encuentra principalmente en frutas y verduras frescas, como naranjas, limones, pimientos o coles. Pero en los barcos piratas, conseguir alimentos frescos era casi imposible. La comida se basaba en carne salada, pan seco y agua estancada. No había forma de mantener frutas en buen estado durante semanas bajo el calor tropical, y mucho menos verduras. Así que, sin saberlo, los marineros estaban condenados a desarrollar esta enfermedad solo por su dieta. El escorbuto comenzaba de forma silenciosa. Los primeros síntomas eran cansancio extremo, debilidad en los músculos, dolor en las articulaciones y un extraño malestar general. Los piratas solían pensar que era solo agotamiento por el trabajo duro o una resaca del ron. Pero con el tiempo, los signos se volvían imposibles de ignorar, las encías se hinchaban y comenzaban a sangrar, los dientes se aflojaban y caían, y la piel mostraba manchas oscuras, sobre todo en las piernas y los brazos. Uno de los síntomas más impactantes era la putrefacción de las encías. Algunos marineros no podían ni hablar sin escupir sangre. El aliento se volvía insoportable, y las heridas pequeñas, como un simple corte, no cicatrizaban. Al contrario, se infectaban con rapidez. Muchos sufrían gangrena en los dedos, que se volvían negros y tenían que ser amputados. Las piernas se hinchaban tanto que no podían caminar, y algunos quedaban inmóviles en la cubierta inferior, llorando de dolor. El olor que desprendía un enfermo de escorbuto era muy característico. Una mezcla de sangre, pus y podredumbre. Los compañeros de tripulación a menudo se alejaban, no solo por el hedor, sino también porque no entendían la causa real de la enfermedad. Algunos pensaban que era contagioso, otros que era un castigo divino, y otros simplemente lo ignoraban hasta que les tocaba a ellos. En barcos donde más de la mitad de la tripulación enfermaba, las tareas diarias se volvían imposibles. No había fuerza para subir las velas, manejar los cañones o preparar la comida. Un barco infectado de escorbuto era un barco condenado, a la deriva en medio del mar, sin esperanza de recuperación hasta encontrar tierra firme. Muchos morían simplemente porque ya no podían levantarse para beber agua o alimentarse. Lo más trágico del escorbuto es que era completamente evitable. Bastaba con consumir una pequeña cantidad diaria de vitamina C para prevenirlo. Pero en aquella época, nadie conocía aún la conexión entre la dieta y la enfermedad.
Los médicos del mar probaban de todo: sangrías, hierbas, rezos, incluso darles cerveza caliente. Nada funcionaba. Algunos barcos más organizados comenzaban a llevar cítricos en barriles, pero duraban poco. Y en el mundo pirata, donde se priorizaba el ron sobre las frutas, esto era aún menos común. En algunas ocasiones excepcionales, cuando los piratas saqueaban un barco mercante cargado con frutas tropicales o barriles de limones, se daban cuenta de que los síntomas mejoraban. Sin saber por qué, los hombres comenzaban a recuperarse tras consumir naranjas o limas. Las encías dejaban de sangrar, la energía regresaba y las heridas comenzaban a cerrar. Pero como no entendían la causa real, pensaban que se trataba de suerte o de un efecto mágico de ciertos alimentos. Y como no podían conservar esas frutas por mucho tiempo, el alivio era temporal. La medicina naval no era mejor. En los barcos de guerra, los cirujanos trataban de cortar las partes afectadas, pero sin anestesia ni higiene, esto solo aceleraba la muerte. En el mundo pirata, muchas veces simplemente se abandonaba al enfermo en un rincón del barco, esperando que muriera sin molestar demasiado. Algunos eran lanzados por la borda cuando ya no podían moverse, para evitar que ocuparan espacio y consumieran recursos. Era una muerte lenta y dolorosa, marcada por el aislamiento y el sufrimiento. El escorbuto también afectaba el ánimo. Los enfermos no solo sentían dolor físico, sino una profunda tristeza, una especie de depresión que los sumía en la desesperanza. Muchos lloraban sin razón aparente, se negaban a comer o simplemente se dejaban morir. Los compañeros de tripulación, impotentes, veían cómo sus amigos se apagaban día a día sin poder hacer nada. Aquello creaba un ambiente oscuro, de resignación, donde la vida perdía valor y cada jornada era solo una espera silenciosa hacia el final. A lo largo del tiempo, se comenzaron a recoger testimonios. Algunos capitanes atentos notaron que los barcos que hacían escalas frecuentes en islas tropicales, donde podían abastecerse de frutas, sufrían menos muertes. Otros comenzaron a experimentar, obligando a la tripulación a consumir ciertas hierbas o extractos cítricos. Fue un proceso lento, lleno de errores, pero que poco a poco fue llevando al descubrimiento de que una dieta adecuada podía salvar vidas. En los siglos siguientes, gracias a la observación y la insistencia de algunos médicos navales, se estableció oficialmente que el escorbuto se podía prevenir con cítricos. Las armadas reales comenzaron a almacenar limones y naranjas deshidratadas, o incluso jugos fermentados que conservaban sus propiedades. Pero para los piratas, que vivían al margen de la ley y sin organización central, esta solución llegó demasiado tarde. Muchos seguían muriendo por no tener acceso a algo tan simple como una naranja. En resumen, el escorbuto fue una de las mayores tragedias silenciosas de la vida en el mar. No tenía banderas, no hacía ruido y no se curaba con coraje ni pólvora. Solo con un alimento que parecía insignificante, pero que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Para los piratas del Caribe, que navegaban durante meses en busca de botines, la verdadera amenaza no siempre eran los cañones enemigos, sino una enfermedad invisible que comenzaba en las encías y terminaba enterrándolos en el fondo del mar. En un barco pirata, el mayor enemigo no siempre venía del mar ni de barcos enemigos. A veces, el verdadero peligro estaba a bordo, entre la propia tripulación. Cuando la desesperación crecía, el hambre apretaba o las decisiones del capitán eran cuestionadas, la tensión se volvía insoportable. Y entonces, surgía lo impensable, el motín. Un levantamiento interno donde los hombres se alzaban contra su líder, arriesgándolo todo por cambiar el rumbo de su destino. La palabra motín no era solo un grito de rebeldía. Era una declaración abierta de guerra dentro del barco. Cuando un grupo de marineros decidía rebelarse, lo hacía sabiendo que, si fracasaban, las consecuencias serían brutales. Pero cuando la vida a bordo se volvía insoportable, muchos preferían jugarse la vida en un motín antes que seguir bajo el mando de un capitán autoritario, incompetente o simplemente odiado por todos. En los barcos piratas, a diferencia de los navíos de guerra tradicionales, el poder del capitán no era absoluto. Muchos eran elegidos por votación y podían ser destituidos si perdían la confianza de la tripulación. Esta estructura más democrática evitaba parte de los abusos, pero no eliminaba el riesgo de traiciones. A veces, el capitán se volvía demasiado ambicioso,
tomaba decisiones que ponían en peligro al barco o se quedaba con más parte del botín. En esos casos, la lealtad se quebraba. Un motín solía comenzar en secreto. Pequeños grupos se reunían durante la noche, en la oscuridad de la bodega, susurrando planes y contando aliados. Se decidía el momento justo, una noche sin luna, cuando la mayoría dormía o durante una tormenta, aprovechando el caos. El objetivo era claro: tomar el control del barco antes de que el capitán pudiera reaccionar. Los líderes del motín solían ser marineros con experiencia, carismáticos y con el respeto del resto. No bastaba con estar descontento, había que convencer a los demás de que había una mejor alternativa. A veces, el nuevo líder propuesto era el contramaestre, otras veces un timonel o incluso un simple artillero que había demostrado valentía en combate. La cuestión era que tuviera el apoyo suficiente para tomar el control sin que estallara una guerra civil dentro del barco. Una vez comenzado el motín, no había vuelta atrás. Se despertaba al capitán, se le apuntaba con un arma, y se le daban dos opciones: rendirse o luchar. Algunos capitanes preferían morir peleando. Otros intentaban negociar o huir. En ciertos casos, eran atados y abandonados en una isla desierta, sin agua ni comida. En los peores casos, eran ejecutados en cubierta, a la vista de todos, como advertencia. Pero no todos los motines terminaban con éxito. Si el capitán contaba con hombres fieles, el motín podía ser aplastado con rapidez. Los rebeldes eran capturados, interrogados y castigados con extrema dureza. Las penas iban desde azotes hasta la muerte por ahorcamiento. En algunos barcos, los traidores eran lanzados al mar, atados a balas de cañón, para que desaparecieran sin dejar rastro. Era una forma cruel de recordar a todos lo que costaba desafiar la autoridad. La traición no siempre venía en forma de motín abierto. A veces, era más sutil. Un marinero podía pasar información al enemigo, sabotear las velas, dañar la brújula o envenenar el agua. Estos actos de traición eran aún más temidos porque no se veían venir. El saboteador actuaba en silencio, esperando el momento justo para provocar el caos. Descubrir a un traidor era motivo de pánico. La tripulación lo buscaba con furia, y si lo atrapaban, el castigo era público y brutal. Algunos eran azotados hasta la muerte. Otros eran obligados a caminar por la plancha. Todo para mantener el miedo y evitar que alguien más pensara en traicionar al grupo. Los motivos de los motines y traiciones eran muchos. A veces era por hambre, cuando no quedaba comida y el capitán se negaba a buscar provisiones. Otras veces, por injusticias, si el reparto del botín era desigual o si un compañero era castigado injustamente. También ocurría por decisiones erradas, como evitar un saqueo prometedor o llevar al barco hacia una zona peligrosa. En ocasiones, el motivo era personal: celos, rivalidades, venganzas acumuladas durante años de convivencia forzada en condiciones miserables. Los motines también podían dividir a la tripulación. En vez de un cambio de liderazgo pacífico, terminaban en peleas sangrientas, con cuchillos, hachas y pistolas a pocos metros de distancia. El barco, que debía ser un refugio, se convertía en un campo de batalla. Cuando la sangre corría en cubierta, ya no había honor ni camaradería. Solo sobrevivía el más fuerte, el más astuto o el que lograba quedarse con el timón. En algunos casos extremos, los motines se convertían en leyendas. Historias de barcos donde toda la tripulación se rebeló, mató al capitán y navegó libremente bajo un nuevo mando. Esas historias alimentaban el espíritu rebelde de otros marineros, que soñaban con hacer lo mismo. Pero por cada motín exitoso, había decenas que fracasaban, dejando a los culpables colgando del mástil, con una soga al cuello y el cuerpo meciéndose al ritmo del mar. La vida a bordo no era fácil. El aislamiento, el calor, la humedad, las enfermedades y el miedo constante creaban un ambiente explosivo. Cualquier chispa podía encender el fuego de la rebelión. Por eso, muchos capitanes sabían que su liderazgo dependía del respeto y no solo del miedo. Un buen capitán cuidaba del reparto justo, permitía votar decisiones importantes y escuchaba las quejas. No por bondad, sino por instinto de supervivencia. Sabía que el precio de la tiranía era el motín. Incluso los códigos piratas, como los famosos artículos de barco, incluían normas para prevenir motines.
Establecían mecanismos de votación, castigos proporcionales y derechos mínimos para los marineros. Era una forma de mantener la paz, aunque frágil. Porque cuando la desesperación dominaba, ninguna regla era suficiente. La lucha por el poder, el oro o simplemente por una vida mejor empujaba a los hombres a hacer lo impensable. Los motines y traiciones son recordatorio de que incluso en el mar, donde no hay reyes ni jueces, la tensión social existe. En un espacio cerrado y lleno de presión, la autoridad siempre está en riesgo. Y cuando la esperanza desaparece, cualquier hombre es capaz de empuñar un cuchillo contra su propio capitán. La vida en un barco pirata no solo era dura por las condiciones del mar, la comida rancia o las enfermedades, sino también por la constante amenaza de castigos brutales. La disciplina se mantenía con miedo, y para asegurar el orden entre hombres armados, cansados y encerrados durante semanas, se recurría a métodos extremos. En cubierta, cualquier falta, desde robar una ración de pan hasta hablar mal del capitán, podía terminar con un castigo ejemplar frente a todos. El castigo más temido por muchos era la quilla. Esta práctica consistía en atar al marinero con una cuerda y arrastrarlo por debajo del casco del barco, desde un lado hasta el otro, pasando por debajo de la quilla, la parte más profunda del barco. Aunque parezca una simple maniobra, era en realidad una sentencia de muerte o, como mínimo, de sufrimiento extremo. El fondo del casco estaba lleno de conchas, algas y moluscos que formaban una capa rugosa y afilada. Al pasar por debajo, la piel del castigado se desgarraba completamente. Salía cubierto de sangre, con cortes profundos y a veces inconsciente. Además, al estar sumergido durante varios segundos, era común que tragara agua salada o se ahogara parcialmente. Si tenía la mala suerte de quedar enganchado en alguna parte del casco, podía morir atrapado sin que nadie pudiera sacarlo a tiempo. A veces se repetía el proceso varias veces como advertencia para el resto. Ver a un compañero ser arrastrado por la quilla dejaba una impresión profunda en la tripulación. Era una forma eficaz, aunque cruel, de imponer respeto. Otro castigo muy usado era la garrucha. Este consistía en atar al prisionero de las muñecas con una cuerda y elevarlo por el aire mediante un sistema de poleas hasta dejarlo colgando varios metros sobre cubierta. Luego, de forma repentina, se soltaba la cuerda, haciendo que el cuerpo cayera bruscamente hasta detenerse a pocos centímetros del suelo. Este tirón violento dislocaba los hombros y causaba un dolor insoportable. Algunos marineros quedaban lisiados de por vida tras ser sometidos a la garrucha, sin poder volver a levantar los brazos correctamente. La garrucha no solo era física, también tenía una función psicológica. El hombre quedaba colgando frente a todos, humillado, gritando de dolor, sabiendo que nadie lo ayudaría. El resto observaba en silencio, sabiendo que cualquiera podía ser el siguiente. Y ese silencio era más fuerte que cualquier amenaza. No hacía falta repetir el castigo muchas veces, bastaba con uno solo para recordar lo que ocurría si alguien desafiaba las reglas. Pero el castigo más habitual, por su facilidad de aplicación, era el látigo. El látigo de 9 colas, también conocido como gato de 9 colas, era una herramienta hecha con cuerdas gruesas divididas en múltiples puntas, a veces reforzadas con nudos o incluso con trozos de metal. Se usaba para azotar la espalda del infractor. El número de latigazos dependía del delito y del humor del capitán. 10, 20, incluso 50 golpes seguidos eran comunes. La piel se abría en tiras, la sangre corría por la espalda y las cicatrices quedaban marcadas de por vida. No había medicina para aliviar el dolor. A veces se vertía sal sobre las heridas para evitar infecciones, lo cual solo aumentaba el sufrimiento. El castigo con el látigo se realizaba públicamente, con toda la tripulación reunida. El objetivo era claro, disciplinar al culpable y dar una lección al resto. El silencio durante los azotes era obligatorio. Nadie podía intervenir ni mostrar compasión. Algunos desmayaban del dolor, otros gritaban hasta quedarse sin voz. Además de estos castigos físicos, existían otros más psicológicos. Uno de ellos era la exposición. El culpable era atado a un mástil o al timón durante horas o incluso días, sin comida ni agua, expuesto al sol, la lluvia o las olas del mar. Esta forma de castigo no dejaba cicatrices visibles, pero debilitaba el cuerpo y la mente.
Otro método era dejar al marinero en el sollado, el lugar más oscuro, húmedo y pestilente del barco, donde se guardaban los barriles de agua y comida. Allí, entre ratas y sin luz, pasaba días enteros como castigo. En los casos más extremos, los capitanes podían ordenar el abandono en una isla desierta. Si el delito era considerado traición, robo grave o intento de motín, el castigo era el exilio forzoso. El culpable era llevado a tierra firme, se le daba una botella de agua y algo de pan, y se lo dejaba solo, sin mapa ni ayuda. En la mayoría de los casos, eso era una condena a muerte lenta. El mar no perdonaba, y las islas desiertas estaban llenas de peligros, serpientes, insectos, animales salvajes, y sobre todo, la soledad. Los castigos no eran aplicados solo por el capitán. En algunos barcos piratas, la tripulación votaba la pena en casos graves. Esto no significaba que fueran más compasivos. A veces, la rabia colectiva era peor que la voluntad de un solo hombre. Un ladrón que hurtaba del botín común podía ser linchado entre todos. Un cobarde que huía en combate podía ser apuñalado por sus propios compañeros. La justicia pirata era directa, cruda y sin apelaciones. También existían castigos simbólicos. Por ejemplo, marcar con un hierro caliente la palma de la mano para que todos supieran que ese hombre había desobedecido órdenes. O cortar una oreja, como recordatorio permanente. Estos actos eran vistos como advertencias. Una marca en el cuerpo era un aviso silencioso cada vez que se levantaba la voz o se dudaba de una orden. Lo más duro era que a veces los castigos eran injustos. Bastaba con una acusación falsa o con estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si alguien tenía enemigos dentro del barco, podía ser acusado sin pruebas y recibir el castigo igualmente. No existía un juicio real. La rapidez era más importante que la verdad. La disciplina se mantenía por miedo, no por justicia. La brutalidad de estos castigos reflejaba la dureza del mundo pirata. No había margen para la debilidad ni para la compasión. Un barco en el mar necesitaba orden, y ese orden se mantenía con sangre y dolor. Para sobrevivir, había que obedecer, aguantar y aprender a no cometer errores. Porque una palabra mal dicha, una mirada sospechosa o una acción impulsiva podían llevar a la garrucha, al látigo o a la quilla. Y en esos casos, no había perdón. Así se mantenía la autoridad en la cubierta. Entre gritos, cuerdas y cicatrices. En un mundo donde la ley era el acero y la disciplina se escribía sobre la piel de los propios hombres. Surcar los mares en tiempos de piratería no era una tarea sencilla. A diferencia de la navegación moderna, llena de sistemas GPS, radares y mapas digitales, los piratas del Caribe se lanzaban al océano con herramientas básicas, poco precisas, y muchas veces, confiando más en la experiencia del timonel que en cualquier instrumento. Navegar era una mezcla de intuición, observación y mucha suerte. En un mundo donde una tormenta podía borrarlo todo y una isla podía no estar donde se suponía, perderse no era una posibilidad lejana, era una amenaza constante. La brújula era una de las pocas herramientas en las que se podía confiar. Pero no era la brújula moderna que conocemos. Eran rudimentarias, hechas con una aguja imantada que flotaba sobre agua o colgaba de un hilo. Aunque señalaban el norte magnético, su precisión dependía de la calidad de fabricación. A veces, una desviación de pocos grados significaba acabar a cientos de kilómetros del destino. Además, no indicaban la posición del barco, solo la dirección. Si alguien no sabía dónde estaba, la brújula servía de poco. Para intentar saber su ubicación, los navegantes usaban cartas náuticas. Pero estas cartas eran copias de otras copias, muchas veces con errores, dibujos mal hechos o escalas inexactas. Una isla podía estar más al este, un arrecife podía no aparecer, o un puerto podía tener otro nombre. Algunas cartas estaban hechas a mano por otros marineros que jamás pisaron tierra firme, basándose solo en lo que les contaron o lo que creyeron ver desde cubierta. Confiar en ellas era un acto de fe. En lugar de coordenadas exactas, los marinos medían la posición usando el sol y las estrellas. Por el día, el sol les indicaba el sur o el norte según su ubicación en el cielo. Por la noche, la estrella polar servía como referencia en el hemisferio norte. Pero esto solo funcionaba con cielos despejados.
Una nube, una tormenta o varios días sin ver el cielo bastaban para perder la orientación. El mar no tiene señales, ni caminos. Una vez perdido el rumbo, solo quedaba navegar a pulso, esperando encontrar algo conocido. El sextante, una herramienta que permitía medir la altura del sol sobre el horizonte, era conocido por algunos, pero no todos sabían usarlo correctamente. Requería conocimientos de astronomía y cálculos complejos. En el mundo pirata, donde muchos tripulantes eran analfabetos o habían aprendido a navegar solo por experiencia, el sextante era más un objeto de lujo que una herramienta común. La velocidad del barco se medía con un método sencillo: lanzaban un tronco al agua atado a una cuerda con nudos equidistantes. Contaban cuántos nudos pasaban por las manos en un tiempo determinado, medido con un reloj de arena. De ahí viene el término nudos como medida de velocidad en navegación. Era un sistema ingenioso, pero también inexacto. Una corriente marina, el estado del mar o un error en el conteo podía alterar la medición. El tiempo también era un problema. No existían relojes precisos en los barcos piratas. Los relojes de arena servían para medir turnos, pero no eran suficientes para calcular la longitud, que depende de la diferencia horaria entre el punto de partida y el lugar actual. Esto hacía que muchos barcos no supieran cuánto se habían desviado hacia el este u oeste. Podían creer que estaban cerca de Cuba y en realidad estar rumbo a las costas de Brasil. Además del mar abierto, los peligros estaban por todas partes. Los arrecifes eran invisibles hasta que era demasiado tarde. Las corrientes podían arrastrar al barco durante días sin que la tripulación lo notara. Los vientos cambiaban sin previo aviso, y una decisión equivocada podía hacer que se pasara de largo una isla vital para abastecerse de agua y comida. En muchas ocasiones, los piratas se guiaban por la experiencia. Un marinero veterano recordaba la forma de una isla, el color del agua o la dirección del viento en cierta época del año. La tradición oral era más valiosa que los instrumentos. Se confiaba en el instinto, en los sonidos del mar, en el vuelo de las aves o en el comportamiento de los peces. Un marinero que sabía leer el océano valía más que cualquier mapa. Cuando un barco se perdía, la desesperación comenzaba a crecer. La comida empezaba a escasear, el agua se volvía rancia y la moral caía. Los hombres discutían, el capitán era cuestionado y la tripulación empezaba a pensar en un posible motín. No era raro que, tras semanas sin tierra a la vista, algunos marineros comenzaran a creer que estaban malditos o que el barco estaba condenado a navegar eternamente. A veces, la suerte los salvaba. Encontraban una isla inesperada, divisaban una costa lejana, o se cruzaban con otro barco que les indicaba el rumbo. Pero otras veces, la falta de orientación terminaba en tragedia. Barcos que nunca regresaron, naufragios en costas desconocidas, o tripulaciones que murieron de hambre y sed sin saber que estaban a solo unos días de su destino. En medio de todo este caos, había también quienes usaban el desorden a su favor. Algunos capitanes ocultaban la verdadera posición para mantener el control, mintiendo a la tripulación sobre la distancia a tierra o exagerando los peligros para evitar que se sublevaran. Otros guardaban mapas secretos que solo ellos sabían interpretar. El conocimiento del mar era poder, y quien lo tenía, controlaba la vida y muerte de todos a bordo. También existía el riesgo de ser emboscado por otros barcos. En aguas mal cartografiadas, un navío pirata podía estar convencido de que navegaba solo, cuando en realidad otro barco lo seguía sigilosamente, esperando el momento justo para atacar. No tener claro el lugar exacto hacía imposible prever rutas seguras o esconderse en bahías conocidas. Por eso, la navegación pirata era tan peligrosa como fascinante. Era lanzarse al abismo, confiar en el cielo, el mar y los sentidos. Era aceptar que uno podía no volver jamás. Y aún así, lo hacían. Porque en cada viaje había una promesa, un botín escondido, una costa nueva, una victoria inesperada. Pero para llegar, había que saber perderse y aún así, seguir navegando. Así era moverse entre islas y tormentas con brújulas que a veces fallaban, cartas que decían una cosa y mostraban otra, y sin la certeza de que la próxima tierra prometida estuviera realmente allí. Era navegar a pulso, con el corazón latiendo al ritmo de las olas, y la mirada fija en un horizonte que nunca garantizaba nada. Los ataques y saqueos eran el corazón de la vida pirata.
No había otra forma de sobrevivir. Vivían del robo, del miedo que provocaban y de la fuerza bruta. Cada barco enemigo era una oportunidad, podía ser una mina flotante llena de oro, pólvora, ron o provisiones. Pero para tomarlo, primero había que enfrentarlo. Y eso significaba batalla. Todo comenzaba con la vista. Un vigía desde el mástil divisaba velas en el horizonte. Gritaba con fuerza y la tripulación se ponía en alerta. El capitán decidía si valía la pena perseguir al barco o no. Si era un navío grande de guerra, bien armado, tal vez preferían evitarlo. Pero si parecía un mercante lento y pesado, la orden era clara: prepararse para cazar. La persecución podía durar horas o incluso días. Los piratas izaban velas adicionales, aligeraban peso, remaban si era necesario. Cuando estaban cerca, subían la bandera negra, la Jolly Roger. Para algunos capitanes enemigos, ver esa bandera era suficiente para rendirse. Pero si no lo hacían, comenzaba el infierno. Los cañones rugían, el humo llenaba el aire y las astillas de madera volaban como cuchillas. Un solo disparo podía arrancar media cubierta. Otro podía abrir un agujero en el casco y empezar a hundir el barco. Los piratas no buscaban destruir el navío. Su objetivo era tomarlo entero, con su carga y su tripulación. Por eso apuntaban a las velas, los mástiles, el timón. Querían dejar al barco inmóvil, sin capacidad de huida ni maniobra. Mientras tanto, algunos marineros disparaban con mosquetes o lanzaban granadas rudimentarias hechas con pólvora y clavos. El caos se apoderaba del mar. Cuando el barco enemigo quedaba a una distancia corta, llegaba el momento más peligroso: el abordaje. Las dos embarcaciones se acercaban hasta tocarse. Se lanzaban garfios con cuerdas para enganchar al otro casco y acercarlo más. Luego, los piratas saltaban como animales hambrientos, con espadas, hachas, cuchillos, pistolas de chispa y gritos salvajes. El combate cuerpo a cuerpo era brutal. No había formación, ni estrategia militar, solo supervivencia. Las peleas se daban entre barriles, sobre sogas mojadas, entre cañones y charcos de sangre. Un mal paso podía ser mortal. La pólvora, la adrenalina y el miedo lo cubrían todo. Los piratas no solo luchaban por el botín, sino también por su vida. Sabían que si caían prisioneros podían ser ejecutados. Por eso peleaban con una ferocidad desesperada. Algunos llevaban machetes oxidados. Otros, martillos. Algunos arrojaban arena a los ojos del enemigo para cegarlo antes de clavarle un cuchillo. Los capitanes enemigos a veces se rendían antes del abordaje para evitar la masacre. Pero si no lo hacían, el final era cruel. Las pérdidas humanas eran altas. Brazos cortados, piernas desgarradas, cabezas partidas. Era común ver dedos por el suelo, cuerpos sin vida colgando de los cables o tripas desparramadas por la cubierta. No era una batalla limpia. Era una carnicería a cielo abierto. Una vez tomada la cubierta enemiga, comenzaba el saqueo. Los piratas se dispersaban como hormigas, buscando lo más valioso: oro, plata, joyas, ron, armas, pólvora, medicinas, herramientas, ropa seca. Incluso libros y mapas eran robados si podían venderse. Si encontraban una bodega llena de barriles de vino o especias, la alegría era total. Se bebía, se reía, se gritaba victoria. La tripulación enemiga capturada tenía dos destinos posibles. Si ofrecían resistencia, podían ser ejecutados en el acto. Si se rendían, a veces eran perdonados y abandonados en tierra en la siguiente isla. En otros casos, eran forzados a unirse a los piratas. Algunos aceptaban por miedo. Otros porque preferían eso antes que morir de hambre en el mar. En muchas ocasiones, los mejores marineros del enemigo terminaban siendo parte de la nueva tripulación. Los barcos capturados eran evaluados. Si estaban en buenas condiciones, se quedaban con ellos. Los reparaban, los pintaban y los sumaban a su pequeña flota. Si no servían, los incendiaban o los hundían después de vaciarlos. Era común dejar un barco ardiendo en el horizonte como señal de advertencia para otros. Los ataques no eran siempre en el mar. A veces, los piratas desembarcaban en pueblos costeros mal protegidos. Bajaban en botes rápidos,
entraban al amanecer o en la noche y saqueaban almacenes, iglesias, casas y puertos. Robaban provisiones, secuestraban autoridades para pedir rescates y quemaban lo que no podían llevarse. Los habitantes huían o eran sometidos. En pocas horas, el lugar quedaba reducido a cenizas. Las mujeres y los niños solían ser dejados atrás, pero no siempre. En ocasiones, eran llevados como rehenes o esclavos. Algunos capitanes piratas prohibían esto por norma. Otros lo permitían. Todo dependía del código interno de cada tripulación. Lo mismo ocurría con la violencia gratuita. Había piratas que disfrutaban matando por placer. Otros solo usaban la fuerza como medio para obtener botín. En cualquier caso, el resultado era siempre el mismo: miedo. El terror era parte del ataque. Los piratas sabían que una reputación sangrienta podía hacer que el siguiente barco se rindiera sin luchar. Por eso dejaban supervivientes que contaran lo ocurrido. Que hablaran del capitán, del barco, de la bandera negra. Que dijeran que resistirse era inútil. Así, el miedo viajaba más rápido que el viento. Al volver al barco con el botín, se celebraba. Se repartía según los artículos acordados. El capitán recibía una parte extra. Los heridos eran compensados. Si alguien perdía una pierna o un ojo, se le daba oro. Luego se brindaba, se cantaba, se contaban historias exageradas y se guardaban los tesoros en compartimentos secretos. La vida pirata tenía pocos momentos de alegría, y el saqueo exitoso era uno de ellos. Pero no todos los ataques salían bien. A veces el enemigo tenía más armas, más hombres o mejores estrategias. A veces había una trampa. Un barco pequeño y lento podía estar escoltado por otro oculto entre la niebla. En esos casos, los piratas quedaban atrapados. Muchos morían, eran capturados o su barco hundido. Era el precio de vivir del asalto. Los ataques y saqueos eran el alma del pirata, pero también su condena. Cada asalto era una moneda lanzada al aire. Podía salir oro o podía salir muerte. Pero aún así, lo hacían una y otra vez. Porque en ese mundo sin patria ni reglas, cada disparo era una forma de existir. Y cada botín, una victoria arrancada a la furia del mar. En alta mar, donde la soledad era inmensa y los peligros innumerables, la superstición era una compañera constante. Los piratas, como muchos marineros de su tiempo, vivían rodeados de creencias, señales y rituales que buscaban protegerlos del infortunio. En un entorno donde una tormenta podía hundir el barco, una herida podía matar en días y la dirección del viento podía cambiarlo todo, cualquier señal era tomada en serio. Creer en la buena o mala suerte no era solo tradición, era un modo de sobrevivir. Una de las supersticiones más extendidas era la del gato negro. A diferencia de lo que muchos creen hoy, los marineros no siempre los veían como símbolos de mala suerte. En realidad, tener un gato negro a bordo podía ser visto como algo positivo. Los gatos cazaban ratas, protegían la comida y evitaban la propagación de enfermedades. Pero si el gato negro abandonaba el barco voluntariamente, eso sí era una señal terrible. Se creía que el animal sabía que el barco estaba condenado y que algo horrible ocurriría pronto. Otra creencia común tenía que ver con los espejos. Romper un espejo en tierra ya era considerado mala suerte, pero en un barco era mucho peor. Se decía que al romperlo, se liberaban espíritus atrapados o se cortaba el vínculo con el alma. Para muchos marineros, un espejo roto era señal de desastre inminente, una tormenta, un naufragio o una pelea sangrienta. Por eso, se cuidaban de llevarlos a bordo o los envolvían con telas gruesas para evitar que se rompieran accidentalmente. El acto de silbar también estaba prohibido en muchos barcos. Se decía que silbar llamaba al viento, pero no de forma amistosa. Los marineros creían que hacerlo podía despertar la furia del mar, invocar una tormenta o enfurecer a los espíritus del océano. Incluso en días tranquilos, un silbido podía ser suficiente para recibir una mirada asesina de parte del capitán o el contramaestre. En barcos piratas, donde el orden se mantenía con miedo, un simple silbido podía convertirse en motivo de castigo. Una de las supersticiones más curiosas era la de quitarse el sombrero al pasar por la zona del diablo.
Esta expresión hacía referencia a una parte del barco, generalmente cerca del mástil o la bodega, donde se decía que habitaban espíritus antiguos, los restos de marineros muertos o incluso el diablo mismo. Pasar por allí con la cabeza cubierta era una falta de respeto. Era como desafiar al más allá. Por eso, al cruzar esa zona, muchos se quitaban el sombrero, murmuraban una oración o tocaban madera como señal de respeto. El primer paso a bordo también tenía su ritual. Algunos marineros creían que si se subía con el pie izquierdo, todo el viaje iría mal. Otros pensaban que debía tocarse la cubierta con la mano al pisar, como saludo al barco. Incluso había quienes no hablaban durante los primeros minutos después de subir, guardando un silencio sagrado para no despertar el mal. Las mujeres a bordo también eran motivo de superstición. Se decía que traían mala suerte, que distraían a los marineros y provocaban celos y conflictos. Algunos capitanes prohibían tajantemente su presencia. Pero la paradoja era que una mujer vestida de hombre que demostraba valentía podía ser aceptada e incluso respetada. En raras ocasiones, algunas mujeres se hicieron pasar por hombres para unirse a la tripulación. Si eran descubiertas y habían demostrado lealtad, el castigo era flexible. Pero la mayoría prefería no arriesgarse. El color verde era otro símbolo de mal augurio. Muchos evitaban llevar ropa verde o pintar partes del barco de ese color. Se creía que atraía a los monstruos marinos o que confundía al espíritu del océano. En cambio, el rojo y el negro eran colores aceptados, pues representaban el poder, la sangre y la muerte, elementos con los que los piratas estaban familiarizados. Los días de partida también importaban. Zarpar un viernes era casi un suicidio. Se decía que ese día fue cuando ocurrió la crucifixión de Cristo y que por eso, cualquier viaje comenzado un viernes estaba destinado al fracaso. Algunos capitanes, incluso si el barco estaba listo, esperaban hasta el sábado para salir. Del mismo modo, iniciar un viaje sin una bendición, una señal de aves favorables o una ceremonia simbólica era visto como un desafío al destino. Los cadáveres a bordo también eran tomados con especial cuidado. Si alguien moría en medio del mar, debía ser arrojado al agua con respeto, envuelto en tela y con una moneda en la boca para pagar el paso al otro mundo. Si el cuerpo se quedaba mucho tiempo en el barco, se creía que su espíritu no encontraba descanso y podía provocar desgracias. Las pesadillas, los accidentes o las discusiones repentinas eran atribuidos a un alma en pena. La aparición de ciertos animales también era tomada como augurio. Ver delfines nadando junto al barco era buena señal. Pero ver tiburones, especialmente si seguían al barco durante días, era presagio de muerte. Las aves marinas también se observaban con atención. Si volaban en círculos sin cesar, podía ser señal de que un barco estaba cerca o que algo malo se avecinaba. Soñar con ciertos elementos antes de un viaje era considerado revelador. Soñar con dientes rotos, agua turbia o sangre eran advertencias claras. Muchos marineros compartían sus sueños al amanecer y tomaban decisiones basadas en ellos. Había quien rechazaba embarcarse si había tenido un mal sueño la noche anterior. Y nadie se atrevía a reírse de eso. Las tormentas también eran vistas como castigos de los dioses del mar. Algunos creían que Poseidón o seres similares se enojaban por ofensas cometidas. Para calmar su furia, se arrojaban objetos valiosos al agua, como monedas, dagas o incluso ron. En momentos extremos, se consideraba que un sacrificio humano podía calmar al mar, aunque este acto era extremadamente raro y condenado por muchos capitanes. Había también amuletos y objetos de protección. Colgantes con dientes de tiburón, medallas de santos, pequeños trozos de hueso o cabello de un ser querido eran llevados colgados al cuello o escondidos en la ropa. Algunos piratas tatuaban símbolos en su piel para protegerse: cruces, anclas, calaveras. Se decía que el tatuaje guiaba el alma si morían en el mar. En resumen, el mundo pirata estaba lleno de supersticiones. No eran simples creencias sin sentido. Eran formas de encontrar control en un entorno incontrolable. Cuando el mar rugía, cuando el viento desaparecía, cuando un compañero caía por la borda, solo quedaba aferrarse a rituales, señales y gestos antiguos. Creer que todo tenía un significado ayudaba a soportar lo insoportable. Porque al final, en medio del océano,
sin tierra a la vista y rodeados de muerte, los piratas necesitaban algo más que pólvora y acero para seguir adelante. Necesitaban esperanza. Y en la ausencia de certezas, la superstición era su ancla invisible. Y aunque muchos de estos rituales puedan parecer absurdos hoy en día, para aquellos hombres del mar eran tan reales como las olas que golpeaban el casco. En un mundo sin ciencia clara, sin pronósticos ni mapas fiables, la superstición era su brújula emocional. Cada gesto, cada silencio y cada mirada al cielo formaban parte de un lenguaje secreto que les permitía convivir con el peligro, sintiéndose, aunque fuera por un instante, protegidos frente a lo desconocido.